El café de 10:55 hoy con Horacio López de Opción Democrática y su dirección política. Con él estaremos conversando sobre temas de actualidad, sobre el acontecer de la República Dominicana. Ya decía nuestro compañero Levis, el hombre de la chacabana, y del sombrero agregábamos nosotros a propósito de esta discusión de las chacabanas. Buenos días, Horacio. Buenos días, Fran. Siempre agradecido de ustedes y a Alberto que nos invite a este programa, porque realmente para nosotros es una oportunidad muy valiosa de intercambiar con el público y con ustedes. ¿A usted es un hombre que le gustan las chacabanas? Realmente sí, yo creo que soy de los que me inclino que en algún momento Dominicana debería de establecer como la chacabana como su traje de protocolo, porque hay algunos países que han ido logrando incorporar sus atuendos típicos o más tradicionales como los del protocolo, y yo reivindico eso en República Dominicana, porque la verdad es que siempre se ha establecido que el traje formal no es el más adecuado, no es el que conecta mejor con el trópico y con las características de nosotros. Y claro que no vamos a rabalizar el protocolo, pero la elegancia que establece, sobre todo en una percha como la mía, sí, una chacabana, pues obviamente hay que aprovecharla, y así se promueve un poco más lo que son los modistas locales y todo esto. Así es, que en otros países es guayabera. En Cuba se ha explotado mucho, sí, que ¿verdad? Es supuestamente donde nace este sí, diseño, la confección de la chacabana para nosotros. Tengo entendido que también Filipinas reivindica el origen de la chacabana, pero a final de cuentas es un atuendo muy para nosotros de mucha tradición, y que igual le da el carácter y la elegancia que se supone el protocolo y que espera uno, porque ciertamente lo que se trata también es de homogeneizar un poco la imagen, que no vaya a una Asamblea Nacional una persona con un polo shirt, el otro va con una camisa, no, que se trate de hacer algo que mantenga la elegancia. Hipólito hizo un aporte en ese sentido, sin duda, al reconocimiento e instauración de la chacabana como un código de vestimenta. Tengo entendido que INTEC lo ha establecido como su código de vestimenta formal, por ejemplo. Fue pionero en ese sentido. Y sí, Hipólito ha hecho ese y muchos otros aportes en la política vernácula. Creo que en una cumbre le regaló chacabana a todos los presidentes. Sí, aunque no ha sido el mejor modelo, ¿verdad? Por civilidad. No necesariamente, no necesariamente. Aunque ya lo establecen, que también ayuda mucho a cubrir algunas prominencias, es decir, que también la chacabana juega ese rol. No, porque ya hay mucha gente que vive y confecciona chacabanas en República Dominicana y que son muy demandadas. Y de altísima calidad. Los gobiernos también utilizan para sus actividades y reuniones la chacabana. Ahora sí pasemos a temas de quizá un poquito más serios. Menos o de mayor relevancia, digamos. De mayor relevancia. Bueno, parece que el tema de la migración, el tema de las políticas migratorias, es el tema de mayor relevancia y preocupación en este momento en el país. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática, de su comité de dirección sobre la migración haitiana y las políticas migratorias que estamos implementando como país? Ciertamente hay que reconocer que en República Dominicana la migración se constituye en uno de los temas de más preocupación por la sociedad y de más cobertura mediática. Y eso hay que contextualizarlo en uno de los grandes temas del mundo. O sea, la migración es hoy en día, quizás puesto en escala, uno de los grandes debates que se suscitan en la humanidad, en todos los países, sobre todo aquellos países que tienen alguna capacidad de atracción. Y no siempre el que tú atraigas mano de obra o inmigrante supone que tú estás bien, lo que tú estás mejor que el otro, que es el caso de República Dominicana, porque República Dominicana es de los pocos países del mundo que tiene, grosso modo, un 10% de migrantes y un 10% de emigrantes. O sea, nosotros somos, y búsquenlo, que quizás no hay dos casos más, donde tú tienes al mismo tiempo una gran capacidad de retener y de atraer personas de otros países, en este caso mayoritariamente de Haití, pero no solo de Haití. Yo he estado viendo, por ejemplo, cómo ha habido una cantidad de youtubers cubanos
que se han instalado aquí y se ve claramente como República Dominicana se ha convertido prácticamente en el país más apetecido después de Estados Unidos por los cubanos hoy en día. O sea, hay un gran flujo. Igual tú te encuentras ya en Venezuela, la presión no es tanta, pero porque establecieron algunas regulaciones. Antes entraba sin visa, ahora no. Entonces, de hecho, Colombia también. Es decir, República Dominicana se ha convertido en una fuente de atracción de inmigrantes, pero igual, promediamos 35,000 dominicanos que se van solo a Estados Unidos todos los años. Es decir, que seguimos con una altísima presión migratoria. Nosotros en Acción Democrática con el tema haitiano lo hemos establecido con mucha claridad y yo recibí un reconocimiento de un compañero que compartimos en un grupo con posiciones políticas muy disímiles, por cierto, que él decía, mira, la política de ustedes es la política más responsable que yo he oído y que he visto en este país. ¿Qué sostiene? 3 pilares, 4 pudiéramos decir. El primer pilar es control del ingreso. Y para República Dominicana el control del ingreso es más fácil que para otros países. ¿Por qué? Porque el 99% de los inmigrantes haitianos que llegan a este país lo llegan por la frontera. Aquí no tenemos el problema de tú estar regulando personas que vienen en avión, que vienen con visa de turista y se quedan. Esa no es una realidad en República Dominicana. Por lo tanto, nosotros tenemos que focalizarnos ahí. Control del que llega, porque aunque es importante reconocer que en un país que tenga Estado de Derecho y un país que tenga una constitución, la constitución es la carta magna que regula lo que nosotros controlamos dentro de nuestro territorio. Por lo tanto, si nosotros decimos que en nuestro territorio una persona tiene derechos consagrados en la constitución, esos derechos no necesariamente están atados a si tú eres dominicano o no. O sea, es un derecho inalienable por ser humano. Entonces, inmediatamente llega ya la situación del trato del que llega, debe de darse dentro de un marco regular. Ahora, tú tienes como Estado todas las condiciones para evitar que la gente llegue, todas. ¿Y por qué no se ha dado el control de la frontera como primer pilar que usted establece? Mira, si tú me permites, yo desarrollo los 3 puntos y voy a ese porque ese es el punto nodal. A final de cuentas, ¿por qué no se pone el control migratorio que establecen las leyes y que establecen todos los preceptos legales y todos los mecanismos que tenemos para hacer? ¿Cuáles serían los otros pilares? pilares? Los otros pilares es, nosotros tenemos que partir de un hecho, y es que República Dominicana, como lo ha reconocido mucha gente, incluyendo el expresidente Hipólito Mejía, que digamos es una figura de prestancia a nivel nacional en términos políticos, República Dominicana tiene una dependencia real y estructural de la mano de obra haitiana. No es posible numéricamente no es posible buscar la alternativa de golpe y porrazo a los 800,000 obreros que deben de haber aquí involucrados en labores productivas. O sea, si uno sale hoy en día dispuesto a pagar un salario que definitivamente debería de ser atractivo, 1.500 pesos el día, hoy tú sales a buscar 5,000 personas, tú no lo encuentras. Así, de un momento a otro, 5,000 personas. Y no estamos hablando de 15, de 20, de 30, de 200,000. Entonces, ¿eso qué te dice a ti? Que el mercado laboral dominicano hoy en día depende de una mano de obra inmigrante. Ahora, ¿cuántos son? Nadie sabe. No hay un balance real, pueblo dominicano. No, el Estado dominicano no ha hecho un levantamiento sector por sector donde establezca cuál es la necesidad real de nosotros como país, como fuerzas productivas, para nosotros lograr mantener el funcionamiento de la economía dominicana. Y cuando se haga ese levantamiento, entonces tendremos la posibilidad de priorizar, de decir, no, espérate, para salones de belleza no vamos a priorizar. Nosotros no necesitamos mano de obra extranjera para salones de belleza. Nosotros no vamos a necesitar mano de obra extranjera para este sector o para aquel sector, para zona franca. Entonces priorizamos cuáles sectores en base a un número real. ¿Cuál es la necesidad real? Ese es el segundo aspecto. Y una vez establecido ese segundo aspecto, digamos, ok, esa es la cantidad que nosotros necesitamos,
que estarán regulados por contratos laborales. Entonces, procedemos a ese, diríamos, a reconocer, a normalizar, a legalizar esa cantidad. Y el tercer momento es, obviamente, la repatriación de todos aquellos que parezcan una oferta excedentaria de las necesidades de recursos humanos y de obreros que nosotros tenemos en República Si están Dominicana. ustedes invitados a la reunión del CES el próximo martes, ¿ese sería el planteamiento de Opción Democrática o es una opinión personal de Horacio? No, ese es el planteamiento oficial Oficial. nuestro. Y bajo ese criterio hemos estado, diríamos, colocando esa posición y ganando respaldo porque a final de cuentas eso es sensato, es práctico, es factible. Desgraciadamente viene el hándicap de todo esto, viene el gran problema que tiene todo esto, es que aquí no ha habido un gobierno de los últimos 30, 40, 50 años que le haya dado una respuesta de Estado al problema de la migración. Es politiquera. Ha habido históricamente una solución simplemente politiquera. ¿Por qué? Y yo me gusta poner este último ejemplo que para mí ilustra lo que quiero decir. Junio 2023. El presidente Luis Abinader en todas las encuestas no tenía forma de subir hasta el 50% de los votos. Se inventa, sobredimensiona, genera un escándalo internacional alrededor del canal, envía el ejército, crea todo, cierra la frontera 3 meses, crea toda una parafernalia donde se suponía, había gente llamando a los programas de televisión, a los interactivos, diciendo estoy dispuesto a tomar las armas por nuestro país. Crea una situación absolutamente sobredimensionada, unifica la gente a su alrededor y ya en diciembre, noviembre tiene un 54% de la simpatía popular y de ahí para adelante nunca baja. Y eso no le generó un boomerang, pero vamos a responder después del café, porque vamos a recibir a Xiomara ahora, que llega aquí con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el taparroja que es el tradicional y el verde que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. Nosotros los que tenemos más de 40 años recordamos que el taparroja se le refería al ron Siboney en su momento. Sí, entonces, sí, ahora se recupera ese... Así identifica. No, y tenía el verde también, Siboney. Sí. Los dos. Taparroja Sí, taparroja y el verde. Horacio, cuando... Vaya la publicidad gratuita. Sí, pero ya todavía existe. No sé si existe. Yo creo que el Royal. Yo creo que sí. No. Yo creo que... Yo soy ronero y yo como que no, en mis radares Sí. no lo ubico. Bueno, luego confirmamos y nos llamamos. Sí. Mire, parece que hubo un boomerang, o sea, como que eso volvió para atrás el tema de la simpatía con el presidente cuando se vieron los resultados del proceso con el canal. Primero, el cierre de un mercado binacional que provocó incluso aquí unos disgustos con el empresariado al más alto nivel. Lo otro es que prácticamente nos vimos humillados, una apariencia de humillación ante Haití porque ellos siguieron haciendo lo que le dio la voluntad y prácticamente terminaron castigándonos ellos a nosotros al final. O sea, como que al final lo que hubo fue un retorno de lo lanzado para allá, volvió y nos dio en la cara. Porque no es una vocación real, una preocupación del Estado Dominicano real de enfrentar el problema. El único interés es sacarle partido político. Inmediatamente jugó ese rol, se soltó eso en banda. Porque el canal está ahí. El canal está ahí. No pasó nada. Y ya no hay ejército en la I. No, ¿por qué? pasó Porque nada. nos manipulan. Y desgraciadamente, cuando uno conduce un país con esos criterios, le genera problemas. Porque eso que tú señalas, de que ciertamente el empresariado a nivel agrícola, a nivel de producción de huevos, a nivel de no solo agrícola, que hay algunos sectores que más del 30% industriales que manufacturan, es para el mercado haitiano. Hasta tecnología, se vende mucho. Sufrió muchísimo
eso le hace daño al país, pero hay que decir que aquí hay una población ávida, morbosa, de ese tipo de presiones un poco autoritarias que se sienten respaldados. Hay que reconocerlo con humildad, que es verdad. Hay una gran mayoría de personas que se le explota las venas más tribales y el sentido de nacionalismo. El patriotismo a veces mal conducido y suele tener respaldo. Lo mismo pasó ahora, en enero, ¿cuándo fue? No, perdón, en marzo, cuando sale el gobierno con estas medidas de que, señores, yo no recuerdo en ningún otro país, o sea, ni el extremista de Donald Trump ha impuesto como política ir a los hospitales a sacar convalecientes para deportarlo. O sea, eso, honestamente, ya linda lo más aberrante que se puede hacer con una política migratoria. Y, obviamente, eso, a pesar de ser tan chocante para muchos, para otros sectores se reconoce como la necesidad de salvar al país. Pero igual, estamos respondiendo a una política mercadológica de un presidente que en este segundo periodo no tiene nada que mostrar y comienza y continúa evidenciando ineptitudes, incapacidades, mediocridades, y la población se encuentra de nuevo con apagones, se encuentra de nuevo con problemas de todo tipo, la inflación sigue amenazando. Entonces, ciertamente en ese contexto se necesita recurrir a un mecanismo sencillo y fácil. En la propuesta de ustedes está de manera indefectible un nuevo plan de regularización. Sí, es decir, eso es la visión más pragmática que se puede establecer. Porque el señor presidente de la República, en sus 15 medidas, incluye una que dice que se le prohíbe alquilar casas a indocumentados, y uno tiene que preguntarse, usted está planteando, señor presidente, que hay 800,000 familias que usted la va a lanzar a la calle, o sea, que duerman ¿dónde? En las veredas, en los parques, en los canales, o sea, eso es lo que usted le está diciendo al mundo y a usted mismo, a su país, que vivan a la intemperie. O sea, y independientemente de que ha habido una cacería, la verdad es que aquí yo acuñé un término. Aquí no se repatrian haitianos, aquí se secuestran hasta la frontera donde paguen un peaje y después se devuelven. Entonces, ¿cuál es la definición de secuestro? La definición de secuestro es cuando usted le coarta la libertad a alguien a cambio de un pago. Eso es lo que se hace en el día a día. Aquí no hay una política de repatriación. Aquí se ha incrementado el valor de los puestos de los jefes, de los oficiales en la frontera. Eso es lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha convertido, yo estaba tirando números y estábamos hablando por alrededor de 15 millones de pesos mensuales, semanales que se están moviendo a través de ese mecanismo y que quedan obviamente distribuidos entre los diferentes estamentos militares y de migración de la zona fronteriza. Eso no puede ser. Eso es el primer pilar que ustedes establecen, pero parece que es lo más difícil de lograr. Es lo primero, pero lo más difícil, el control de la frontera, en parte por lo que usted acaba de decir, porque los militares mueven su retiro holgado, tranquilo y con seguridad económica por ahí, por ese lado. Es lo más difícil porque el objetivo de nuestro presidente no es solucionar el problema. ¿Cómo lo hacemos entonces? El objetivo de nuestro presidente es que por los medios de comunicación salgan noticias referidas a repatriación y a persecución de inmigrantes. Pero a final de cuentas no es verdad que están comprometidos con solucionar el problema porque lo usan políticamente y ahora viene la campaña y volverán a utilizarlo. Entonces, si solucionan ese problema, no tienen un arma de campaña. ¿Cómo resolvemos el problema del control de la frontera? Parece que nadie sabe eso. Claro, dándole un carácter de Estado y no politiquero. O sea, usted no es verdad que si el presidente de la República y todos los organismos del Estado se comprometen con que a eso se va a sanear y se persigue toda la estrategia, toda esa mafia que existe, no es verdad que nosotros no somos un país insubordinado. O sea, si el presidente de la República establece eso como prioridad y envía ese mensaje de una forma contundente y real
y no hacia la prensa, sino internamente, se soluciona, se enfrenta. Nunca, perdón, para terminar ahí, nunca podremos garantizar que va a ser una frontera impermeable. Señores, somos humanos y habrá siempre mecanismos de colación, pero no un tema masivo que el que repatrian hoy, el que llevan hoy a la frontera, en 2 días vuelve a su lugar de trabajo. El problema es político-militar. El problema es político-militar. El problema es político-militar. Es esa concepción que hay que darle. Es que el Estado Dominicano usa la migración como un recurso publicitario. Si soluciona ese problema, no lo van a tener. Y olvídense, ustedes pueden buscar por todas las formas. No hay una política que en tan corto plazo eleve la popularidad del presidente como el tema haitiano. Mire, se ha hablado mucho, incluso, y negaban los gobiernos de Haití y otros que dirigen la nación, de que Haití no era una amenaza para la región. Sin embargo, la semana pasada, en el encuentro que hizo la OEA con Luis Almagro y el ministro de Defensa, hablaba de que la inestabilidad del Estado podría propagarse a sus vecinos, refiriéndose a la República Dominicana. ¿Tú entiendes de que realmente el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República llevando más militares a la frontera, equipándolo, es parte de ese enfoque, de eso que entienden los haitianos que hablan de que podría esto repercutir en territorio dominicano? Mira, la verdad es que ese es un fenómeno que sin duda amenaza la República Dominicana, porque sobre todo nadie sabe con exactitud la magnitud hasta donde puede llegar. Porque es que es un fenómeno que, si ustedes me dicen a mí, ¿cuáles son las 5 demandas que tienen el movimiento insurreccional de la pandilla haitiana? Ni siquiera tomar el poder, no lo plantean con explícitamente. Entonces, frente a una expresión militar tan caótica, usted no sabe hasta dónde eso puede llegar. Porque probablemente hasta ahora lo que uno puede entender es que lo que le interesa es controlar territorio para que de esa forma le garantice el cobro de impuestos compulsivos, el tráfico de armas, tráfico de drogas. Pero llega un momento donde ya controlen el país, que la próxima etapa indiscutible y necesaria sería este lado de la frontera. Pero y el ejército hoy mismo sale del ejército dominicano diciendo que al día de hoy no constituye una amenaza real. Yo me temo que el caso de Haití es peor que lo que nosotros le damos. Aquí se habla mucho de un plan con Haití y Dominicana. Para mí el grave problema es que nadie le interesa a Haití. Haití es un país ultraperiférico que no tiene recursos y que a Estados Unidos, a ningún país, ninguna potencia le interesa ni le importa lo que pase. Al único que verdaderamente le interesa y le pase es a República Dominicana. Y por eso, desgraciadamente, decimos, nos van a dejar solos. Pero es que a nadie le importa lo que ahí pase. O sea, nadie está comprometido, nadie. Por eso le podemos creer al ejército de que no representa ningún problema para nosotros eso que está pasando en la frontera. No, yo creo que lo que el ejército dice no es que no representa ningún problema, es una amenaza, diríamos, lo que está planteando es que al día de hoy, por ejemplo, no es que están planteándose una incursión a este país en los próximos meses, las próximas semanas, un poco eso es lo que hay que ver, pero sin duda que al ritmo de caótico que eso lleva y desenfrenado, pues obviamente llegará un momento donde ya tenemos el país entero copado, tienen el país entero copado, entonces lo lógico sería continuar expandiéndose para este lado, es lo que uno pudiera por sentido común deducir. Y si representará como tal, se reduce entonces el negocio que tienen en la frontera. Claro, porque ahí yo pienso que es un tema que nosotros nos hemos estado dejando envolver como sociedad con ese discurso de los políticos y este presidente de usar ese tema, uso irresponsablemente, no con vocación de solución, sino con estar batiendo aquello para que huela siempre y el olor genere algún tipo de situación política y de manipulación. Vamos, muchas discusiones en el Congreso y una de ellas son lo de las candidaturas independientes. Opción Democrática ha planteado alguna posición sobre este tema, Horacio. Claro, nosotros entendemos que es un paso de avance en la sociedad dominicana el que se contemple la posibilidad de que hayan candidaturas independientes.
es una forma de dar nuevos espacios a la participación política. Recuerden que nosotros en Opción Democrática reivindicamos la política como una forma de incidir y de gestionar y de transformar la sociedad. Por lo tanto, mientras más mecanismos se habiliten para que las personas den ese paso, pues obviamente eso es saludable. Obviamente también nosotros lo que entendemos es que esto debe de hacerse de una forma en que no genere inequidades. Es decir, lo que le pedimos a un partido político, no le podemos permitir que una persona individual se convierta, diríamos, tenga privilegios. Y si a un partido político se le exigen unas cantidades de firmas para presentar sus candidaturas, pues en ese mismo sentido hay que pedir que las personas, los candidatos independientes, respalden sus aspiraciones sobre la base de una cantidad de firmas. Si se establece que para una localidad determinada hay que tener determinado comité de dirección, por ejemplo, deberían de establecerse condiciones similares, porque igual nosotros quizás lo que pudiéramos estar habilitando es la puerta para crear micropartidos alrededor de una persona buscando un bajadero donde no le exijan nada, y eso también es peligroso y debemos de evitar. Pero el concepto como tal nosotros lo saludamos y creemos que sí, que supone un avance en este proceso de fortalecimiento de la democracia dominicana. Sin duda, promueve los liderazgos locales. Esto puede promover los liderazgos locales porque ciertamente hay personas que quieren, pero no necesariamente se sienten expresados en las maquinarias políticas o en los partidos políticos existentes. Hay un riesgo y hay algunos desafíos, por ejemplo, en cómo operaría el método de distribución de escaños, tanto para regidores como para diputados. ¿Por qué? Porque es el acumulado de los votos lo que garantiza la cantidad de escaños que tiene cada partido, y en este caso si es uno solo, ¿cómo eso se acumularía? ¿Qué pasa si esa sola persona consigue más votos de lo que requiere para llegar a su curul? ¿Cómo se distribuyen eso? O sea, no deja de estar exento de desafíos técnicos. ¿Estaría obligado al método de Home eliminarlo? El método de Home sin duda que no podría implementarse. Hay algunos desafíos. Nosotros lo que queremos decir es que saludamos la iniciativa, pero no vayamos con mucha sea la tinaja, como se dice en el argot popular, porque tiene algunos retos que contravienen el sistema legal y además contravienen el sentido más práctico. Tú no puedes tener 122 candidatos a la presidencia. Como que va a ser media grande la boleta, ¿verdad? Entonces hay desafíos que son reales, que no nos podemos, y ni siquiera cuando yo exagero a 122, o sea, 30 candidatos a la presidencia, ya eso se convierte en inmanejable, y así, si uno multiplica eso por las vacantes para regidores que hay, y que por cada candidatura a regidor aparezcan 5 o 6 candidatos a independientes, hay desafíos que probablemente, por lo menos a corto plazo, impidan que se materialice eso. Porque desgraciadamente en República Dominicana eso es un hándicap que nosotros tenemos, es un force que nos hemos dado, el fracaso que tuvimos con la inclusión del método electrónico. Desgraciadamente Dominicana quedó traumatizado con esa experiencia, pero sin duda alguna que la experiencia es la modalidad técnica factible, más conveniente para un sistema democrático. ¿Deberíamos ya superar esa frustración para el 28? Bueno, lo que pasa es que hay desconfianza, demasiada desconfianza entre todos los sectores, entre todos los operadores, entre todos los que intervienen. Sectores. Pero los mismos partidos lo utilizan. Pero exacto. Nosotros en Opción Democrática tenemos un sistema que permite que nuestra dirección política se escoge y cada uno de nuestros estamentos sobre base de postulaciones unipersonales. Pero no importa, porque como es electrónico, a los 5 minutos de ya nosotros terminar el correo, ya tenemos el reporte. Deberíamos de dar ese paso. Y eso sería un salto significativo dentro de lo que es la transparencia y dentro de lo que son todas las ventajas que pudiera tener ese sistema. Del cual nosotros sufrimos más que nadie, los partidos más pequeños, porque la capacidad de movilizar delegados en cada mesa no solo es un desafío
de personas, un desafío de dinero impensable. Entonces, esto, si se organiza un sistema de voto electrónico, pues prácticamente se soluciona, porque no hay forma de alterar directamente la... Hay uno de los principales partidos del país que ha anunciado que va a elegir su candidato. Ellos les gusta llamarle consulta, porque ya lo han hecho otra vez. Ellos les gusta llamarle consulta por un asunto nominal, pero todo el que tiene un dedo de frente, un dedo, sabe que es una elección del candidato presidencial fuera de la fecha que establece la ley de partidos, que dicen que debería establecerse para octubre del 27, los que serían los candidatos del 28. ¿Podría cualquier individuo o miembro de una institución política contrarrestar, llevar a tribunales administrativo, electoral, una decisión de este tipo, cuando un partido elige a través de un medio que lo disfraza de encuesta, termina eligiendo a su candidato antes de la fecha? Y que hay otros que andan en campaña ya de tiempo. Es que eso es imposible desde el punto de vista práctico, a menos que tú cohibas la libertad de expresión y la libertad de asociación. Porque ¿cómo tú puedes impedir que tú digas, señores, no vamos a elegir el candidato a la presidencia, vamos a elegir a la persona que tenga la camisa azul que más nos guste? Pero todo el mundo sabe que el que tenga la camisa azul que más nos guste, ese va a ser el candidato a la presidencia. Y nos ponemos de acuerdo internamente de que vamos a hacer ese proceso de consulta interno y agotamos el proceso a través de una asamblea de delegados, como lo establece los estatutos del partido, una vez llegado el periodo. La verdad es que eso es imposible, a menos que no se coarte la libertad de expresión y de asociación. Lo que sí establece es que tiene que haber en un periodo legal el mecanismo, la convención que oficialice la candidatura y que como tal eso se pueda publicitar. Porque ahí sí que es un tema complicado, el tema de tú hacer publicidad exterior de una candidatura. Pero, por ejemplo, un partido de oposición, claro, la Fuerza del Pueblo no tiene ninguna necesidad de agotar un proceso previo de consulta porque todo el mundo sabe cuál es el candidato a la presidencia. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer para evitar que donde quiera que vaya el líder de ese partido no se asocie, no se asuma y no se dé por un hecho que ese va a ser el candidato a la presidencia en el 2028? Entonces, ciertamente eso es querer amarrar el aire. O sea, hay cosas que no se pueden sobreregular. Y definitivamente ese no es el principal problema de nuestro sistema político dominicano. El principal problema es que nosotros tenemos al Ministerio de Turismo hoy en día invirtiendo una fortuna promoviendo a una candidatura a la presidencia que no es oficial, pero todo el mundo sabe que es un precandidato, que tenemos a la alcaldía del Distrito Nacional gastando una plataforma para promover a una alcaldesa que pretende ser candidata a la presidencia y no hay forma de regular eso. Entonces, ahí es que están los verdaderos desafíos del sistema electoral dominicano. Nosotros ciertamente tenemos que, por un tema digamos, de evitar una contaminación visual, regular las campañas exterior, la campaña de publicidad. Pero que cada partido decide internamente cómo va a ir organizando sus candidaturas, eso no atenta contra el sistema democrático y eso no hay forma real de controlarlo a nivel de partido. ¿Y entienden ellos que es una forma de fortalecer el mismo partido? Sin duda que es una forma de fortalecer el partido, porque lo que no se puede permitir es que se alteren los estatutos. Es decir, si un partido hace una consulta y diríamos que internamente se reconoce que esta persona tiene el mejor perfil para candidato y después resulta que a esa persona le arman un expediente por cualquier razón, por decir algo, o tiene una enfermedad crítica, impedirle que en el proceso de convención interna aparezca otra candidatura, eso sí es ilegal. Pero mientras tanto yo pienso que esos son mecanismos que tienen que usar los partidos
para poder contrarrestar el apabullante uso de los recursos públicos de los gobiernos para promover sus candidaturas. Pero más temprano, Horacio, el presidente de la República, recién electo por un segundo periodo, llamaba a los presidenciales de su partido y los reunió en el Palacio. Claro, y todo el mundo ya están listados y se sabe quiénes son, y casi todos, yo creo que todos, si la memoria no me equivoca, tienen un puesto importante manejando un presupuesto a discreción. Eso sí altera el verdadero juego democrático. Eso sí es una amenaza que es, señores, de los principales desafíos que tiene nuestro país, es ver cómo controlamos el uso de los recursos públicos en las campañas electorales. Eso sí, ahí sí nosotros podemos decir que tenemos que afilar todos los esfuerzos que tenga la sociedad dominicana, los sectores de poder, los sectores populares, todo el mundo para tratar de minimizar, mitigar y eliminar esa distorsión aberrante que tiene la democracia dominicana. Porque que no es una lucha igualitaria. Cuando tú administras 120 mil millones de pesos del presupuesto anual, 120 mil no, 1 billón, ya es 10 veces 100 mil millones lo que está administrando el presidente de la República, que a final de cuentas lo usa como una plataforma publicitaria para su gente y sus candidatos. Hemos terminado, Horacio. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes y siempre contento de poder compartir con este equipo que enorgullece la ciudad de Santiago. Un placer para nosotros. Horacio López ha estado con nosotros. Horacio es de la Dirección Política de Opción Democrática. Ha estado en el café de Diario 55. A ustedes, gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todos los que somos partes del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. Mañana cerramos la semana, mañana viernes, una fecha importante para los dominicanos, para la libertad y la democracia de este pueblo. Mañana nos juntamos a las 10, el programa Buen Día.